estado anunciando que hoy predicamos sobre cómo Dios sana a los enfermos, y es muy importante de que nosotros comprendamos que Dios es un Dios de poder, es un Dios de milagros, es un Dios sobrenatural. Amén. Voy a pedir al baterista y al tecladista que suban, porque vamos a también acompañar con el teclado, con la batería. Vamos a estar acá acompañando en esta tarde. Bien, ¿todos listos? ¿Cuántos están listos con su Biblia? Todos listos, porque vamos a aprender. En algún momento quizás acá hay mucho joven y dicen: yo no estoy enfermo, pero aunque ahora también hasta los jóvenes ahora tienen ese problema, ¿no?, en el cuerpo. Igual también tú tienes que aprender la palabra, y cuando tengas al lado tuyo un enfermo, tú tienes poder para orar por los enfermos. Amén. No tienes que decir soy joven o soy niño, porque Dios va a usar tu vida en este tiempo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo vi un milagro de sanidad cuando tenía 15 años. Mi mamá estaba muy enferma, revolcándose en su cama, y toda la noche había llorado con dolor de estómago y no podía sanarse. Y como yo me había convertido en la carpa, cada noche yo veía milagros, yo veía cómo los enfermos se sanaban. Y aunque era nueva, no conocía mucho la Biblia, no conocía muchas cosas, yo escuché a mi mamá y a mi papá caminar toda noche, mi mamá llorando por el dolor que tenía en su estómago. Y yo me recuerdo que a las 3 o 4 de la mañana ya me cansé de tanto escuchar, caminar por aquí, por allá, y yo me paré, y como yo veía al pastor de la carpa que predicaba, entonces yo agarré igualito que él un trapito, entonces al estómago lo puse y dije, cansada ya, porque yo quería dormir, no era porque me daba ganas de orar. A mí me estaba cansando tanto que salían, entraban, no me dejaban dormir. Entonces me levanté, agarré ese trapo y dije: en el nombre de Jesús, dolor de estómago, sécate. Y hermanos, ese momento que oré, desde ese momento mi mamá cayó en profundo sueño, porque su dolor se había ido de su cuerpo. Amén. Yo vi ese primer milagro a los días que me convertí. Y yo estaba admirada, porque uno cuando es nuevo no conoce pues que tiene poder, que tiene unción. Y claro, yo escuchaba, ¿no? Yo pensé que ese varón que predicaba era el que gritaba y los enfermos se sanaban, liberaba a la gente. Entonces yo pensé que era la antigüedad o lo que conocen o lo que saben, pero no, es cuestión de fe. Amén. Y tú en algún momento vas a tener siempre a alguien que está sufriendo, a alguien que está llorando. ¿Y qué vas a hacer? No vas a decir: ay, tómate este matecito, estito ponte, mira estito. No, tú tienes que usar el poder que Dios está en ti. Amén. Yo me recuerdo que tuve esa experiencia nuevita, creo que a las semanas de convertirme, y para mí fue una experiencia que hasta ahora lo tengo, porque yo me recuerdo que oré por ella y ella cayó en profundo sueño y no se levantó. Desde ese rato todos dormimos, y cuando se levantó le dije a mi mamá: ¿y qué sucedió? ¿Qué pasó cuando yo oré? Porque yo miraba mis manos. Hay poder, decía. ¿Qué está pasando conmigo? Porque estaba muy admirada de lo que había sucedido. Y mi papá también. Mi mamá me dice: el rato que me has puesto es tu mano con ese pañito, ese ratito como un fuego y como si algo me hubieran quitado, y ese ratito de ahí ya no he sentido dolor, he sentido paz y me he descansado. Amén. Yo estaba, hermanos, muy emocionada. Les digo personalmente, todo el día estaba pensando y pensando y diciendo: ¿cómo puede ser que Dios puede usar mi vida? ¿Cómo puede ser que Dios haga este milagro? Y quería contarlo. Era como ese niño, ¿no ve? Cuando te regalan en Navidad, tú quieres presumir tu regalo, ¿sí o no? Entonces a mí me sucedió eso. Para mí ese día fue muy largo, porque yo quería que ya nomás llegue la noche. ¿Y saben lo que quería hacer?
quería ir a la carpa, como cada noche mis papás iban a la carpa, y siempre la fila de enfermos estaba harto. Y también había testimonios. Entonces el que predicaba, el pastor que predicaba decía: los enfermos suban y los que tienen testimonio. Porque este varón, después de predicar hasta las 12 de la noche y seguía orando bajo la plataforma, decía: los que quieren irse pueden irse. Y él oraba uno por uno abajo. Hermano, nos quedábamos hasta las 2 de la mañana. Y quiero decirte, sucedían más milagros cuando ya estábamos ahí, cuando todos se iban y los que se quedaban ahí sucedían más milagros todavía. Entonces yo crecí en ese ambiente de poder, yo nací en eso, yo crecí en eso. Y como te digo, a sus semanas yo oré, no sabía ni siquiera reprender bien, no sabía ni siquiera la Biblia, era días de convertidita a Cristo, pero ahí algo me sucedió ese día. Yo dije: Señor, ¿cómo puedes usar mi vida? Yo estaba muy admirada. Entonces yo esperaba que llegue la noche, porque yo decía: yo tengo que dar testimonio, yo tengo que contar lo que ha sucedido. He orado por un enfermo y el enfermo se ha sanado, amén. Entonces yo quería dar testimonio, pero la carpa era lleno, la fila era inmenso. Pero aún así yo estaba ahí desde las 7 de la noche, ya estaba haciendo fila, porque yo decía: tengo que dar testimonio, tengo que dar testimonio. ¿Cómo era, no? Mi inocencia y mi hambre por Dios. Yo decía: tengo que dar testimonio, tengo que dar. Y estaba ahí esperando mi turno para subir. Y ahí quería dar testimonio. Y el pastor siempre oraba con trapo, así con aceite. ¡Bum! ¿Qué tienes? Dolor de cabeza, padre. Y te daba unos puñetes, pues, que o te caías por los puñetes o veías visiones y estrellas, pero tenías que sanarte. Cuando te levantaban: ¿estás sano? No, otro puñete, ¡pum!, hasta que te sanes. Te volvían a levantar y te traían, hermano, la carpa, y te revolcabas ahí. Pero no salías igual, amén. No salías igual. Es algo emocionante cuando tú ves que el poder de Dios actúa en tu vida. Es algo emocionante. Yo me emocioné ese día, hermanos, y ya estaba cerca de la plataforma. Los enfermos estaban dando testimonio, haciéndose orar. Y yo me acerqué y me dice: ¿y tú de qué te sanaste?, me dice. Y yo le dije: yo no me sané de nada, no estaba enferma. Entonces, ¿qué has venido aquí? ¿Qué es lo que quieres decir? Es que yo quiero decirles. Y estaba emocionada. Y les dije: mi madre ayer toda noche con dolor de estómago estaba revolcándose en la cama. Y yo oré, para mí era impactante eso. Yo dije: yo oré y desde ese momento ya no le dolió. Y yo me alegraba como tremendo, hermanos. Me recuerdo, yo me alegraba, daba testimonio. Y el hermano que estaba predicando, no era pastor, era hermano que estaba predicando, y dice: ¿en qué momento? ¿Cómo lo hiciste? Yo oré. ¿Y cuánto tiempo vienes aquí? Yo soy nuevita, mi mamá se han entregado a Cristo y recién estoy viniendo, debe ser unas semanitas a la carpa. Y funciona, le dije. Tienes poder, tengo poder, decía. ¿Y tú sabías que tienes ese poder? No sabía, por eso estoy emocionada. Ahora vas a recibir el poder de Dios, me dijo. Levanta tus manos. Yo con todo mi corazón, porque decía: Señor, qué lindo, cómo tú sanas al enfermo. Y levanté mi mano y dijo: Señor, usa esta vida con poder. Y ¡pum!, me dio un puñete, me hizo revolcar ahí. Pero estaba bien feliz recibiendo, hermanos, amén. Desde ese día no me daba miedo orar por el enfermo. Desde ese día yo buscaba a los enfermos. Yo no me escapaba. Tenía 15 añitos. Pero el poder de Dios sabía, porque cuando uno es lleno del Espíritu Santo, tú no tienes miedo orar por los enfermos.
Tú más bien anhelas ver milagros del Señor. Amén. Yo no me escapaba de orar por los enfermos. Yo buscaba, hermanos, buscaba y decía, ¿no estás enfermo? O de repente el Señor, hermano, ese tiempo me pasó cosas sorprendentes, porque como cada noche iba a la carpa y veía ese avivamiento, los enfermos se sanaban. Entonces el varón decía, el Espíritu Santo te va a hablar, cuando camines te va a guiar. Y yo entonces caminaba en la calle y el Espíritu Santo, yo decía, ¿será qué cosa es? Me estoy imaginando, estoy pensando, ¿qué será? Oigo aquí, acércate a esa mujer, acércate a esa mujer. Y yo decía, ahora, ¿qué le voy a decir a esa mujer? Está enferma, necesita que alguien ore por ella, acércate. Y yo me asustaba, yo decía, ¿qué diciendo me voy a acercar? Señora o señorita, a ver, ¿usted qué tiene? O así me dice el Señor. Por ahí nomás me podían agarrar y me iban a llevar a otros lugares. Entonces yo buscaba y era más fuerte que yo. Era algo que no podía resistir. Entonces me decía, acércate a esa mujer, acércate. Y yo me acercaba y yo le decía, ¿usted no necesita nada? Y ellos a veces me decían, sí, es que estoy mal, es que estoy enferma. Y mi desesperación era orar por un enfermo. Yo no vivía un día si yo no oraba por un enfermo. Yo quería ver milagros. Yo quería ver, porque después que yo vi eso que sucedió en mi casa, yo anhelaba y deseaba orar por los enfermos. Me entró una compasión en mi corazón, hermanos. Ya no me daba ganas de trabajar, ni de estudiar, ni de negociar. Lo único que pensaba era en la mañana levantarme y quería orar. Hermanos, yo amanecí así y decía el pastor, vamos a ayunar 21 días, 7 días, 14 días. Y yo lo que no era solamente venir a orar, a llenarme, lo que quería era ir a orar por enfermos. Buscaba enfermos. Me creció tanto la fe. Por eso a veces dicen, auméntame la fe, Señor. No, Dios no te aumenta la fe. La fe va creciendo cuando tú vas poniendo en práctica. Amén. Yo era hambrienta de ver milagros. Yo quería ver milagros en todo lado, en todo sitio. Después que yo vi ese milagro en mi familia, yo quería ver milagros en todo lado. Me entró una compasión por el enfermo, un dolor, aunque yo era jovencita, a mí no me dolía nada. Yo estaba pues en la fuerza de la vida. Pero yo sentía compasión, buscaba, hermano, ya no era para mí estar en la casa. Me entraba una desesperación y yo a las 5 de la mañana no tenía mi habitación. Al principio yo dormía con mi papá, con mi mamá, con todos. Entonces yo quería orar, ya no podía dormir. 4 de la mañana el Espíritu Santo me levantaba, hermanos, y como no podía orar en la casa, me iba a la terraza. Imagínense ustedes en semejante frío. Pero ahí a las 4 o 5 de la mañana, por no molestar a mis padres, me agarraba una frazada y ahí me botaba al piso y decía, Señor, quiero conocerte. ¿Quién eres, Señor? Nunca en mi vida he visto que algo bueno salga de mi vida. Yo nunca he creído que tú puedas usar mi vida, Señor. Y así yo buscaba a los enfermos. En las campañas en la noche, antes de ir a la carpa, iba a predicar a las plazas. Porque yo decía, si Dios puede usar mi vida, lo hizo orando por un enfermo, ¿cómo voy a ir a la carpa? Porque los enfermos, tanta gente sufre, llora allá afuera. Entonces antes de ir a la carpa, me iba a la plaza a predicar. Jovencita. Y hermanos, yo pensé, ¿a mí quién me va a hacer caso? Decía, ¿a mí quién me va a escuchar? Esta cosita tan chiquitita, ¿quién puede escuchar? Decía. ¿Y cómo puede ser? Decía. Y pensaba. Pero sabe, a medida que iba creciendo, cada día
me iba a la plaza primero a repartir folleto. ¿Y cómo predicaba? Dios está sanando a los enfermos. Gratis, señora, señor. Dios está sanando a los enfermos. Nada es imposible para Dios. Caballero, señorita, venga a la carpa esta noche. Y le daba el folleto. Eso era primero mi trabajo. Primero quería darles ese folleto. Venga, le decía, la carpa está allá. Va a comenzar a las 7 de la noche. El ingreso es libre. ¿Estás enfermo? Ven. ¿Estás oprimido? Ven. Eso era. Yo nada más hablaba. No podía, porque qué cosa más iba a hablar. Después de eso, de lo que yo repartía folletos, el Espíritu Santo ya no me dejaba. El Espíritu Santo me decía: ¿qué cosa eres vos? ¿Repartidor de folletos nomás? No, tú tienes poder. Así como has visto en tu mamá lo que se ha movido mi poder, igual puede ver. Entonces me dijo: a una plaza anda a predicar. Y entonces yo fui a predicar a la plaza. Y uno dice: ¿quién me va a escuchar a mí? Aunque me puedo vestir de payaso, quizás haciendo chistes me puede escuchar la gente, decía. Pero ¿cómo voy a ir? ¿Qué cosa voy a hablar? ¿Qué cosa voy a decir? Decía. Y me iba a una plaza. El Señor me indicaba: tal plaza anda, tal lugar anda, me decía, tal lugar anda. Hermano, yo estaba como una persona embriagado que te manejan por aquí, por allá. Ese tiempo así vivía. Mi papá me botaba de la casa. Mi familia ya me miraba feo. Ya demasiado te estás metiendo, me decía. Pero no me importaba. Yo decía: tanto cosas ha hecho el diablo. He visto tanto en mi familia. Y un amor me entró. Cada vez que tú das, un amor te entra a tu corazón. Amén. ¿Y sabe qué? Ya no era para mí repartir folleto. Me paré en una banca y ahí empecé a predicar. Ahí gritaba: señores, señoras. Un día compañeros también les he gritado. Y ellos me miraban, como allá en La Paz todo es marcha, todo eso, ¿no ve? Compañeros, que viva la COP, así. Y empecé a predicar. ¿Y sabe qué? ¿Sabes lo que pasó ese día? Yo le dije al Señor: ¿por qué me hablas así? ¿Por qué me molestas tanto a mí, Señor? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? No sé ni la Biblia. No había pues discipulado 1, 2, 3, nada. Mesecitos de convertido era. Y cuando me paré a predicar, no, como unos 10 minutos haya hablado, haya dicho: Jesús te ama, Jesús quiere sanar. Lo único que decía: Jesús quiere sanarte, Jesús puede hacer milagros en tu vida. Y ahí, hermano, la gente me empezó a mirar, me empezó a escuchar y me asusté. Yo no tenía parlantes, yo no tenía escuderos, yo no tenía ujieres, pero tenía amor en mi corazón, pasión de ver milagros, una compasión por ver a los enfermos sanarse, algo que no me dejaba en paz, como dice la Biblia: y de tu interior correrán ríos de agua viva que salpican para vida eterna. Amén. Yo no dije: nuevita soy, me da miedo orar. Yo no dije: ¿qué me van a escuchar a mí? Aún así, temblando y con ese miedo, lo hice. Me paré en una plaza pequeña primero, en una plaza de mi vecindario, ahí abajito. Hermano, ahí yo pensé: ¿quién me va a escuchar aquí? Y de sus casas salieron, me miraron, pero yo miraba esos ojos como diciéndome: ¿es verdad lo que tú dices? ¿Es verdad lo que tú hablas? Y ahí se quedaron. Y sabe, empecé a orar. No sabía mucho de liberación, no sabía mucho de Biblia, pero tenía amor y compasión por la gente. Quería ver milagros,
Quería que Dios me use en mi vida. Es lo único que quería. Y por eso yo ahí empecé a preguntar, ¿qué problema tiene? Me duele esto. Ya, vamos a orar. ¿Qué problema tiene? Y así, con miedo, con inseguridad, con todo, pero comencé a orar. Y a medida que más oraba por los enfermos, hermano, milagros y maravillas sucedían. Y cada vez que oraba, y a la carpa vayan, ahí los enfermos también se están sanando, lleven a sus familiares enfermos. Hermano, durante 3 meses estaba armado la carpa para la gloria de Dios y para mi bendición, porque ese fue mi gran entrenamiento. Yo nací en esa carpa, vi el poder de Dios, vi huesos enderezarse, vi cráneos que eran huecos en la cabeza que se cerraban poco a poco, como los sombreros de las cholitas bajaba y como a medida que orábamos el hueso se iba cerrando. Vi milagros, maravillas. Y sabe que mi pasión era orar por el enfermo. Buscaba enfermos, hermano. No quería quedarme. Ya pasó quizás 16, 17. Ya empecé a predicar a las calles. Ya me fui a los lugares más grandes, como la Plaza de San Francisco, como los lugares céntricos de La Paz. Ay, hermano, yo vi filas. La gente decía, ¿para qué es la fila? Porque en aquella época se hacía fila para el pan. Tremendas filas uno tenía que ir a hacer. No sé si alguna vez a ustedes les mandaron, o quizás no estaban en esa época, pero uno hacía fila para pan, hacía fila para comprar, hacía fila para todo. Y la gente pensaba, esta fila es para pan, decía. No, esa señorita ora y dice que Dios hace milagros. Así, a ver, se ponían a la fila. Hermano, yo oraba a la fila solita. No tenía a nadie, no salía con nadie. Pero yo quería ver milagros. Quería orar por los enfermos. Quería ver cómo Dios te usa. Oraba por el enfermo. Venían hombres grandes, venían personas profesionales, pero todo tipo de persona. Yo era una cosita así. A veces ni alcanzaba mi mano para orar. Pero sabe, tenía hambre de ver el poder de Dios. Y yo decía, ¿qué tienes? Tengo problemas familiares, decía. ¿Que estás enfermo? Tengo esto. Y así, hermano, así pasaba. Ese tiempo he pasado orando por enfermos. Y subía, yo cada noche ya quería subir a dar testimonio. No me escapaba. Ay, no, ¿cómo voy a hablar? ¿Qué cosa? Nada. No me escapaba. Cada noche, ¿quiénes quieren oración? Todas las noches ese pastor hacía 3, 4 horas oraba en la plataforma. Oraba por enfermos, recibía testimonio. Y yo siempre estaba ahí, ya me conocían, esperando mi turno. Y siempre ya me ha gustado, porque siempre tenía algo que contar, algo que decir. Y yo decía, y ahora me dice, es que he ido a predicar. Ya no era he ido a repartir folleto, ya no era he orado por mi mamá. Ahora era he visto a los enfermos sanarse, he visto mucha gente tocada por Dios. Y el pastor me decía, ahora vas a recibir más. Y otra vuelta, cada noche, ahora vas a recibir más. Hermano, todas las noches pasaba revolcado en el piso, en la carpa, como si me hubiera ido a echar unos cuantos. Así me sacaban mi papá y mi mamá. Desperta pues, levántate. Pero yo quería único, yo decía, así era como nuevita pensaba y decía, yo tengo que recibir al Espíritu Santo
porque mañana tengo que orar por más enfermos. Y a veces yo retornaba al mismo lugar. Ya era mi día, entonces retornaba al mismo lugar y otra vuelta venía. Y sabes, al enfermo que le había orado, se había sanado y había traído otro enfermo. Y decía, ayer usted oró por mí, ahora mira, me he sanado. Mire, ahora por este enfermito, óremelo. Y así veía el poder de Dios. Hermano, después ya al final ya me llevaban a todo lado, me querían llevar por aquí, por allá. Aparecía en los Yungas, aparecía en Copacabana, aparecía en diferentes provincias. Y por eso mi papá ya me botó de la casa. Me perdía semanas predicando. Me perdía semanas, un día incluso me tomaron presa porque fui a predicar en un lugar muy religioso. Aquí no se habla así, al frente de la iglesia me había ido a parar. Y yo había empezado a gritar, no contra alguien, no contra algo, porque nunca nos han enseñado eso. Siempre predicaba de buenas cosas. Y por eso me dijeron, señorita, estás mal, aquí no se hace esas cosas. Y me metieron un rato presa. Y ahí estuve detenida por predicar la palabra de Dios. Tenía 18 años ya en esa ocasión. Estaba loca, enamorado de Cristo. Y el pastor Luis me decía, chiquita, pero potente. Y como tanto ya predicaba, hermano, para mí ya no me daba miedo. Predicaba nomás. Me fui un día, me metieron a los Yungas, allá adentro, 3 meses estuve ahí. No llega flota, es un lugar, centro minero, adentro de los Yungas. Ahí llegué, una hermana me dio un cuartito de madera y sabe que ahí prediqué. Una mujercita joven yo, pero predicando en ese lugar. Una lluvia de milagros sucedía. Comida no me faltaba. Porque veían milagros y la gente quería sembrarme. Hasta ahora quieren que vuelva, pero adentro los Yungas, no sé cómo será ahora. Pero cuando tú tienes al Espíritu Santo, quieres ver milagros, quieres ver enfermos sanarse. Tienes pasión en tu corazón y eso no se termina, no se acaba. No estás pensando en tus problemas, no estás pensando en lo que te falta, no estás pensando en lo que vas a necesitar. Lo único que cuando el Espíritu Santo te maneja y tú oras, tienes compasión por tu prójimo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y como yo no era casada ni tenía compromiso, siempre el pastor decía, ahora aprovechen, porque tu corazón ahora le pertenece 100% a Dios. Trabaje para Dios, vaya a predicar. Y nos enviaban con este aceite, con folleto, y no predicábamos palabras. A veces se nos terminaba. ¿Qué cosa hablaríamos? La cuestión es que 15 minutos hablábamos y 2 horas orábamos por los enfermos. Lo único, orar por los enfermos. Nos llenábamos porque el problema es que tú quieres orar por los enfermos sin haber recibido el poder de Dios. Por eso no sientes nada. No te duele. Tu vida es normal. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, sientes amor por tu prójimo, sientes dolor. Y no, cuando un enfermo se te aparece, no es que dices, a ver, voy a traer a mi líder tiene poder. No es que dices, no, a mi pastor voy a llamar, es que mi pastor cerquita de Dios está. El mismo poder que reciben los líderes, los pastores, tú tienes. No tengas miedo de orar por el enfermo. Haz crecer lo que Dios te ha dado. Hermano, en semanitas, en meses, yo me volví una predicadora de la calle. Sin miedo oraba ya por los enfermos.
Y yo solita, y cada tarde me salía a la calle a predicar. Y mi papá un día me dice: todos los días sales, como loca gritas ahí adentro, te encierras a las 4 de la tarde, escuchamos gritos como no sé qué cosa, y luego también escuchamos todo silencio, y luego te alistas y te vas. ¿Dónde siempre caminas? ¿Qué cosas siempre haces? Y yo le dije: papi, cuando no conocía a Cristo, ¿te recuerdas cómo no quería, cómo a la mamá su Biblia le botaba? ¿Te recuerdas cómo vos te ponías tu música y te lo apagaba? Cuando tú decías: todos van a la iglesia, y yo te discutía, ¿no ves? ¿Te recuerdas? Ahora tú me has llevado a la carpa. Yo quiero predicar, le decía. ¿Y dónde vas? ¿Quieres saber dónde voy? Le digo a mi papá. Sí, pues, todas las tardes te sales de aquí. Ya, hoy más déjame salir. Mañana a las 4 de la tarde vas a orar conmigo y luego te voy a llevar donde yo voy. Y mi papá desde las 3 me había esperado. A ver, dice, y ahí hemos orado, porque yo aprendí siempre, antes de salir, ata al hombre fuerte, porque tú no vas a orar por los enfermos, sino vas a ordenar que las enfermedades se vayan de ese cuerpo. Yo estaba en mi cabeza que Dios sana a los enfermos, porque nada es imposible para Dios. Eso yo lo repetía y caminaba. Y a mi papá le digo: ¿ya estás listo? Sí. Primero oraremos. Ya, mi papá eso sí sabía, porque como era la casa de oración, hemos orado todo. Ya, y ahora me dice: alistate. ¿Pero dónde vamos a ir? Yo te voy a decir, vamos. Tanto me riñes que cada día sales, ahora te voy a llevar donde voy yo. Ya se alista mi papá y dice: ¿dónde vamos a ir? Allá, a la plaza de allá vamos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a predicar. ¿Cómo? Dice: ¿no vamos a llevar hermanos, parlantes, radio, algo? No, a esto vengo, le digo. Aquí vengo cada tarde. Aquí los enfermos me esperan. Aquí, papi, vengo. Vos ahora vas a predicar, le digo a mi papá. Mi papá se asusta. ¿Cómo voy a decir? Pero no, fácil, vas a contar lo que vos eras, así como Dios te ha cambiado, le digo. Y después vamos a orar por los enfermos. La clave era orar por enfermos. Y mi papá: pero me da miedo. A mí también me daba miedo, pero aquí vengo, papi. Ya, dice mi papá, pero yo voy a entrar primero, te voy a enseñar, le digo. Y vos me vas a escuchar ahí sentadito. Agarra mi cartera, agarra mis folletos y vas a escuchar. Si viene alguien, me cuidas, pues, le digo. Porque era un lugar donde había personas también del mal vivir. Y ellos los que más te apoyan en la campaña son ellos. Y entonces yo comienzo a predicar y mi papá está ahí sentadito y yo digo, comienzo a decir: Jesucristo vive. Ya empecé a hablar más, porque la práctica hace al maestro, ¿no ve? Entonces yo dije: mi familia ha conocido a Cristo, así vivíamos, esto hacíamos, pero conoce el amor de Cristo. Aquí está mi papá, él también va a dar testimonio. Mi papá bien asustado: rojo, amarillo, verde, rojo, amarillo, verde. Papi, ven. No, ven. Y la gente nos miraba, lleno. Mi papá entró, no podía hablar. Al principio tartamudeó, estaba nervioso, pero luego de eso comenzó a decirles: sí, es verdad, yo era un hombre así, yo caminaba así, yo hacía esto, hacía sufrir mi familia, ahora Dios me ha cambiado. Y se emocionó. Y dije: papi, ahora oraremos. ¿Cómo? Por los enfermos, como en la carpa, así oraremos, le decía. Y entonces oramos. Y en ese momento ya no era una, ya éramos 2. Milagros sucedían, hermanos. Lo que hemos salido 5, 8, 9 de la noche a la casa, bien
bien feliz mi papá. Ya no me he reñido, me botaba, me reñía, pero un día, a eso sales toda la tarde, a eso salgo, le digo. Es que aquí arde fuego en mi corazón. No puede ser que yo vaya y reciba, no puede ser. Quiero orar por el enfermo. Quiero hacer algo para Dios. ¿Y sabe qué? Al día siguiente mi papá me dice, vamos, me dice. No, papi, vos ahora anda a otro lado, le decía. Yo también a otro lado iré. Ya has aprendido a predicar. De ahí mi papá se volvió campañero. Y de ahí dijo, estos equipos hay. En ese tiempo me conocí con mi esposo. Esos equipos él se compró para hacer bailar a la gente. Y cuando mi esposo llegó justamente en esa época, mi papá estábamos saliendo en campaña, pero no salíamos con equipo, los dos salíamos y después se acopló otros hermanitos más y otros hermanitos más, y así caminábamos predicando la palabra. Después llegó mi esposo, en esa época el hermano Fortunato, y a mi papá le dijo, ahí adentro, hermano Siriaco, veo parlantes. Sí, pues, pero esos parlantes no sirven. He comprado vendiendo un terreno para hacer bailar a la comparsa, y un día he prendido y nomás se ha quemado, no sé qué será. Y mi esposo le dice, a ver, yo lo revisaré cómo está a ver, el equipo. Y había sido una cuestioncita de arreglar. Y cuando hacen la prueba, el parlante, el otro parlante, el poder y el micrófono funcionando. Entonces ahí nos alegramos. Orábamos desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Y mi esposo dijo, hermano Siriaco, cargaremos los parlantes. Ya no vamos a ir a gritar porque mira nuestra garganta, todo siempre se está terminando. Los parlantes nos cargamos. ¿Acaso llevábamos un tecladista? ¿Acaso nos llevábamos un cantante? Con tal de armar ese parlante, nos peleábamos por predicar. Mi esposo cargaba, armaba ese parlante, ese poder y esa consola y ese micrófono. ¿Quién va a entrar primero? Decía. Yo voy a entrar, decía. Oramos como una tanda, era como un turno. Después decía mi papá, yo luego voy a entrar, decía. Y así. Y mi esposo decía, después yo voy a predicar. 3 prédicas le echábamos. No predicábamos nada especial. Lo único que queríamos es ver milagros, ver enfermos sanarse. Y ahora, hermanos, tú tienes poder, tú estás lleno del Espíritu Santo, pero entras y sales como si nada. Hay que dar testimonio. No, Dios sabe que nosotros nos desesperábamos. De ahí comencé a todo lado a ir, hermanos. Ya sabía mis lugares y días de prédica. Me conocí con mi esposo. ¿Sabes dónde eran nuestras citas? ¿Dónde nos encontrábamos? En una campaña. Vamos a tal lugar ahora a predicar. Y los dos nos retábamos. A ver quién llena más gente, tú o yo. Y acabábamos terminados orando por los enfermos, viendo el poder de Dios. No mirábamos la iglesia. La iglesia era la plataforma, las calles para nosotros. No estábamos aquí adentro metidos. No había tiempo. No queríamos sentarnos a escuchar. Sí, mi esposo se había preparado en la palabra, pero él quería ver milagros. Quería orar por los enfermos. Igual él quería poner su mano sobre el enfermo y el enfermo que se sane. Y buscábamos porque ya sabíamos, aquí hay un enfermo que se ha sanado, y lo llevábamos aquí y le decíamos, vas a hablar lo que Dios ha hecho contigo. Y hablaban, daban testimonio y la gente más se llenaba. No había tiempo, hermanos.
La gente llegaba a esa plaza, pero de todo lado venía y ya nos esperaban. Ahí está, ya han llegado. Y nos descargaban los parlantes, sin orquesta, sin nada. Prédica, orar por enfermos. ¿Has orado por un enfermo? ¿Has utilizado el poder que Dios te ha dado? Te aseguro que si tú oraras por un enfermo, el enfermo se puede sanar y tu fe puede crecer. Cuando tú oras y das más, tienes fe, hermano. Por eso es que no nos daba miedo orar. Mi papá le gustó tanto que igual abandonó su trabajo, abandonó su negocio y se fue a predicar. Él se fue a Sorata, a Río Abajo, a Chocalla, por todo lado, Altiplano, Mina, donde se ha establecido su iglesia ahorita. Como su auto se ha terminado tanto predicar, en bicicleta iba. Y ahí veía milagros y maravillas. A los campos, donde no llega quizás un siervo, un pastor, ahí, y de ahí se traía, hermano, a la gente encadenada, a la gente metida en el vicio. Un día en mi casa aparecían, hermano, la gente mal, y mi papá no tenía miedo, los metía, porque cuando tú oras y ves milagros, tu fe crece y no te da miedo orar. Cada vez que oras por alguien y ves milagro, quieres ver más. Y mi padre ya no tenía miedo, lo llevaban, allá hay un endemoniado, rompe cadenas, así como el gadareno, así está amarrado su mano, su pie. Mi papá entraba, suéltenlo, no te va a pegar. ¿Qué me va a pegar el demonio? No me va a pegar nada. Y a veces también lo pegaba, pues. Lo agarraba, lo hacía revolcar a mi papá, era cuerpo a cuerpo. Pero no se dejaba. Ya no queremos verle en esta comunidad, y lo traían a mi casa. Y no salía de esa casa si no era libre, hermanos. Tanto era nuestra desesperación, íbamos 3 días de ayuno. A veces nos alquilábamos esas iglesias que están en el campo, ¿no ve? Íbamos a buscar, mi esposo iba a buscar, o mi padre. Ya hemos encontrado lugar, el pastor dice que nos puede dar. Vamos a ayunar 3 días seco. Un día nos fuimos a del cerro nevado ahí adelante, ¿no ve? Ahí era la iglesia. El frío, como cuchillo venía el hielo, no había caso de aguantar. La nevada caía y nosotros estábamos ayunando 3 días ahí sin comer nada. Yo no sé de cómo se enteraría la gente, pero empezó a llegar enfermos de todo lado. Y mi esposo dijo, tanto enfermo hay aquí, con ayuno más se van a sanar los enfermos. ¿Por qué no les bautizamos? Hermano, de la cordillera, a ver que esté bajando ese río, hielo. Mi esposo salió, orábamos día y noche, pero día y noche, Señor, Señor, llénanos. Único decíamos, usa nuestra vida, llénanos del Espíritu Santo. Y cuando la multitud de gente estaba ahí, y mi esposo dice a mi papá, hermano Siriaco, ¿por qué no les bautizamos? Mira, tanta gente quieren bautizarse. Yo no me hubiera atrevido a entrar a semejante frío, pero mi esposo, el pastor, yo voy a bautizar. Hermano, en semejante hielo, mi padre y mi esposo entraron, bautizaron a la gente. Uno de lejos gritando, ay, ay, ay. No quería ni hacerse agarrar, un joven se había accidentado.
y no había caso ni de agarrar su cuerpo. Los gritos que daban era tremendo, ya no había caso. Y yo decía, ahora ¿cómo lo van a meter? Quiere bautizarse, dice. Y estaba todo inválido el hombre por el accidente y tanto grita de dolor. Entonces mi esposo, no, suéltenlo, agárrate de aquí, le dice. ¿Sabes? De aquí agárrate, le dice. Y lo agarra así. Padre, yo bautizo a este hombre y que de esta agua salga sano. Se ha metido, hermanos, con el cuerpo se ha metido todo, hasta la cabeza, todo. Ha sacado al joven gritando, ha salido, más de dolor y más de frío. Mi esposo también, todo así ha salido, así. No puedo, dice, mi hueso. Hemos vuelto al día siguiente. Nos hemos ido, al joven lo hemos dejado así gritando. Nos hemos ido. El día que nos hemos congregado, ese joven estaba correteando en la iglesia. Ese tiempo lo único que queríamos orar por enfermos. Por eso mi papá ora por enfermos. Cuando vemos un enfermo sanarse, mira como que ahora familiar se vuelve. Hoy día yo les miraba la fila de enfermos y no, como si nada. Se ha sanado. Cáncer dice que tenía. Hoy día vino una mujer que tenía cáncer en la cabeza. Hermano, esta señorita estaba piel y hueso hace meses atrás. El médico le había desahuciado y vino a morir. Como mucha gente dice, si voy a morir, pues moriré en la iglesia. ¿Cuánta gente viene a morir en la iglesia pero no muere porque ve el poder de Dios? Entonces esta señorita vino a entregarse. El médico le desahució cáncer en el cerebro. Oramos en ayuno, vino, órenmelo, oramos. Y hoy día le vemos recuperada, caminando, moviéndose aquí. Y como que la gente mira, un enfermo se ha sanado. No tienen pasión, no tienen compasión. ¿Qué hora va a terminar? Largo está predicando, ya quiero irme, tengo que hacer mis cosas. Y así vivimos indiferentes. Hermano, con mi familia, con mi esposo hasta el último día se alegraba cuando un enfermo se sanaba, se gozaba con ellos, porque cuando tú tienes al Espíritu Santo, no solamente miras tu necesidad, miras la necesidad del otro. La sanidad no es que alguien lo merezca. La sanidad es una gracia de Dios. Pero cuando tú vas a experimentar el poder de Dios en tu vida, el tiempo se te pasa, los años avanzan. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué historia puedes contar? Yo me emociono al contar estas historias de los miles de testimonios que he visto. No digas soy joven, no digas a mí Dios no me puede usar, no digas auméntame la fe. Pon en práctica, busca enfermos. Mi pastor siempre decía, los enfermos vayan a orar por otros enfermos y se van a sanar. Si no quieres perder tu primer amor, ora por los enfermos. Hazte tu lechero, carnicería tantos, y ahí abajo ponle, Dios está sanando a los enfermos gratis. Hermano, eso que escribíamos allá afuera, Dios está sanando a los enfermos gratis. ¿Cuánta gente ha venido a los pies de Cristo? Porque ¿sabes qué? Un milagro es más que 1000 palabras. Cuando la gente ve un milagro, ya no tiene boca para discutir, ya no tiene palabras para contradecir,
porque ahí está delante de sus ojos el milagro que Dios ha hecho. Inmediatamente toda la familia dobla rodillas delante de los pies de Cristo. Mira lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 5 versículo 14 al 15. 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos en las calles y los ponían en camas y lechos, porque al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Este tiempo Dios quiere usar tu vida. Tú que dices, no, es que yo no tengo fe, es que yo no soy bueno. Hermano, tú no vas a sanar ni una mosca. No es que hay don de sanidad. Tú pon tu mano sobre el enfermo. Lo único que tienes que tener es compasión. Diga, compasión. Eso falta hoy día a la sociedad. Nos hemos vuelto una sociedad ególatra, egoísta, que todo piensa en uno. Yo quiero ser, yo quiero tener a mí. No tenemos compasión del prójimo, y precisamente este es el lugar para tener el amor de Dios en nuestro corazón. Porque la iglesia primitiva crecía en gran manera, porque toda esa gente tenía compasión. Y no era solamente hablar, se veía el poder de Dios. Se veía a los enfermos sanar. Por eso de toda la aldea, comunidades bajaban a Jerusalén. Y como los apóstoles no podían orar uno por uno, lo único que querían era que la sombra de Pedro pasara, y todos eran sanados por el poder de Dios. Apláudele al Señor en este día. Apláudele, apláudele, apláudele. Diga, todos eran sanados. Porque la sanidad, el milagro, no se recibe por lo que mereces, sino que es un mandato del Señor. Id por todo el mundo y prediquen mi evangelio. Pongan sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Quieres saber si la unción está sobre tu vida? Ora por un enfermo. ¿Quieres ver si el poder de Dios está en tu vida? Ora por un milagro. Y vas a ver cómo Dios te va a usar, y vas a ver cómo vas a cambiar tú. Vas a ver cómo vas a ver las cosas diferentes. Es una promesa de Dios, la sanidad. Tú no tienes que decir, si no se sana es que no tenía fe. O no tienes que decir, es que yo no tengo fe. No, hermano, tú ora por el enfermo y Dios lo va a sanar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús llevó todas nuestras enfermedades. Isaías 53, 4, 5 dice. Isaías 53, 4, 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué se recibe sanidad?
Porque tú cuando vas a orar por el enfermo, ¿se va a sanar el enfermo? Es porque Jesús pagó el precio. Él fue molido para que todas las enfermedades fueran sanadas. No dice por sus llagas, porque Él era una sola llaga desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de su pie. Se volvió una sola llaga. Cargó en su cuerpo todas las enfermedades, todo lo cargó. Por eso, por sus llagas, los enfermos tienen que ser sanados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estoy enfermo, ora por enfermos. No tengo trabajo, predica para que otros tengan trabajo. Mi familia no es de Cristo. Yo tenía primos jóvenes que no querían convertirse. Y mi tía, ¿qué hacía? Iba a esos lugares donde los jóvenes estaban en el reformatorio, donde se internaban en centros de rehabilitación, o metía a la casa a los jóvenes para predicar. Y hoy todos sus hijos son pastores para la gloria de Dios. ¿Qué estás haciendo para Dios? No es que tú vas a sanar, no es que tú lo vas a hacer. Sabes, lo único que tienes que tener es compasión. Aunque tú no sientas ninguna dolencia, veas a un enfermo, pon tu mano sobre ese enfermo con fe. Y porque Jesús, lo que hizo Jesús en la cruz, eso va a suceder, que por su llaga fuimos todos curados. Amén. Él no hace acepción de personas. Él no dice, este merece, el otro no merece, este merece que se le sane, el otro no, no. Porque la sanidad es un regalo de Dios. Mira pues en un ejemplo, mira lo que pasa en Lucas 17, 12, 14, cuando vinieron los leprosos a buscar sanidad. Lucas 17, 12, que dice: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Muchas veces cuando tú ores por un enfermo, no va a suceder instantáneamente. Muchos enfermos, hermano, tú vas a orar y te van a decir: ¿cómo te sientes? Igual, no tengas miedo, sigue orando por enfermos. Y va a llegar el día que ni siquiera ores, solamente vas a decir la palabra. La fe va a crecer tanto en tu vida que solamente vas a decir: levántate, ese tumor se seca. No va a ser necesario ni siquiera que ores, porque la fe va a crecer en tu vida. Mira, hay algunas veces las sanidades no son instantáneas. Estos leprosos tenían una enfermedad contagiosa. Esta enfermedad los había marginado de su familia. No podían ellos estar con sus seres queridos. Los habían aislado a lugares lejanos. Era gente mirada como unos hombres y mujeres pecadores, impuros, inmundos, que habían recibido el juicio de Dios. ¿Y cuánta gente ahorita se está muriendo así, sin recibir nada? Y tú conoces el poder de Dios. Cada domingo te llenas del Espíritu Santo. Cada día aquí danzas, bailas, cantas. Y ves un enfermo y te da miedo orar, porque tú dices: ¿acaso podré sanarle? No vas a ser tú. Mira, Jesús les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Y mientras ellos iban caminando, la lepra desapareció de sus vidas. Mientras iban, fueron sanados. Ora por enfermos. Este tiempo es tiempo de orar por los enfermos. Hay enfermedades ahora que no se notan.
la gente está tomando pastillas para dormir. Hay enfermedades. Hoy día, por ejemplo, hemos orado, tengo depresión, es que un ser querido se ha ido, es que he perdido tal cosa, estoy con ansiedad. Y médicamente ahorita no hay pues algo que puedes tocar como el tumor, la vesícula. Por lo menos cuando te duele la vesícula, te sacan la vesícula y ya está. O tu muela te duele y te sacan, ya está. Hasta la gente con un riñón vive y ya está. Pero esos problemas, esos ataques que ahorita al ser humano le está enloqueciendo. Hermano, la gente dice, no puedo dormir, siento que me camina aquí, por todo lado me camina. Y no es solamente ancianos, jóvenes están viviendo así. No sé, quiero contarle, me dice la otra vez un joven, y me dice, yo he hablado con el mismo diablo, me dice. Y aquí se me aparece, he venido aquí para que me saquen eso, porque yo no fumo, no tomo, yo soy deportista. Pero un día nomás he aparecido así y me dice, mata, mátale, allá está, mátale. Y yo no sé qué voy a hacer con eso. Hermano, hay enfermedades que no se ve, que no pueden sacar ni un diagnóstico, pero Dios en su cuerpo llevó todas esas enfermedades, y la Biblia dice que Dios quiere sanar a todos ellos. Por eso tú tienes que orar por los enfermos. ¿Para qué ayunamos y oramos si no es para orar por los enfermos? Mientras iban, ¿cuántas veces yo he orado por enfermos? ¿Cómo te sientes? Nada ha pasado. Y siguen, parece que se van igual nomás. Pero hermano, pasa el tiempo, como esa señorita que tenía cáncer en el cerebro esta mañana, lo que vino, y ella dice, el médico me ha desahuciado. Estaba inmovilizada, no podía mover mis manos, no podía caminar. Y ahora míreme cómo estoy caminando, y aquí estaba dando vueltas para la gloria de Dios. Hoy día estaba caminando, no podía comer nada, y ahora estoy comiendo. Míreme cómo estoy. Y la otra hermana decía, mi cadera está como de soldado, siento que mi cadera se mueve de aquí para allá. Y el médico me dijo, operación. No tengo plata, 20,000 bolivianos es. ¿Qué voy a hacer? No tengo dinero. Y vino aquí, y hoy día estaba correteando para la gloria de Dios. Estaba corriendo por toda la plataforma. Y otra hermana vino, el médico me ha dicho, no vas a caminar, no tienes líquido en tus rodillas, camino con bastoncito. Pero mira, pastora, ahora estoy caminando, míreme mi pie, míreme cómo levanto. A veces ni ellos mismos lo creen. Puedes tener lindos mensajes, puedes predicar, sabes la Biblia tapa tapa, pero tienes compasión en tu corazón. El problema es que como que nos hemos acostumbrado, yo a mí llename, y nunca damos. ¿Sabes qué? Yo por eso las noches que estaba en la carpa, quizás yo no estaba enferma, quizás a mí no me dolía, pero ¿por qué quería subir tanto a la plataforma para dar testimonio? Porque yo decía, no lo hice yo, la gloria es de Dios, Él está sanando a los enfermos realmente. Yo no sabía cómo expresar, no, como era nuevita, yo no es que tenía necesidad. Yo decía, tienen que saber, hasta yo quería que, como diciendo, es verdad lo que dice este hombre, es verdad lo que dice, pero no sabía cómo expresarlo. La emoción me invadía mi corazón. Yo quería que la gente conozca, a mí me ha utilizado, vayan a orar por los enfermos, a mí me ha usado mi mano. Como diciendo, yo que soy así una cosita, porque yo tenía una autoestima por el suelo, no me veía capaz de nada. Pero cuando yo vi que Dios puede usar mi vida, era algo maravilloso. Y por eso en la plataforma yo quería dar testimonio, pero no de mi sanidad, sino yo quería dar testimonio que cuando yo oraba por el enfermo se ha sanado.
Dios no hace acepción de personas. Nunca digas, este merece sanidad o no, este no merece. Tú no eres nadie para decir eso. Dios puede sanar al nuevito en este momento. Dios puede sanar al más perdido en este momento, como al antiguo también. Mira, otro ejemplo de otro leproso que recibió un milagro. Mateo 8, 2, 3. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Este hombre estaba marginado. Este hombre era un hombre despreciado. Este hombre no era bienvenido en su casa. Este hombre no podía entrar a la ciudad, no podía caminar libremente, tenía que esconderse, tenía que caminar tras de otros lugares. Imagínate que también Jesús lo desprecie. Jesús era la última alternativa, pero este hombre ya estaba como mentalizado que de todo lado le botaron, que no podía ni entrar a la ciudad. No podía recibir un abrazo de su esposa ni de sus hijos. Entonces, este hombre, ¿por qué se acercó así? ¿Por qué le dijo Señor? Y dice que su forma de acercarse fue inclinándose, postrándose, y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, ¿qué hizo? ¿Sabes? Lo que los religiosos no hicieron en aquella época. Porque todos los levitas, los religiosos de ese tiempo, si un tipo con esa enfermedad tocaba, ellos tenían que irse a purificar al templo cuantas veces, lavarse y purificarse, porque decían: me ha contagiado su inmundicia. ¿Sabes lo que Jesús hizo? No tuvo miedo. Lo primero que le dijo es: quiero. Y lo segundo que fue es: lo tocó. ¿Y qué dice? Que al instante se sanó. Y nosotros vemos tanta cantidad de enfermos, están muriendo a tu lado. Tú sabes que están desahuciados, tú sabes que están ahí aislados, tú sabes ahí que están despreciados, ya no pueden hacer nada. Dios no hace acepción de personas. Quiero ponerte esto muy claro. La sanidad uno no le recibe porque merece. La sanidad es un regalo de Dios. Nos es dado por gracia, porque Jesús en la cruz pagó el precio más alto para que nosotros, la humanidad, recibamos sanidad. Si tú comprendes eso, nunca te va a dar miedo orar por los enfermos. Si no has dado esa promesa, vas a orar por todos los enfermos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, si tú estás enfermo, hoy día también vamos a orar por ti. Pero no es solamente para ti esto, sino es para los de afuera. Porque hay un mundo que grita, tiene enfermedades, hermanos, de todo tipo, de toda clase, que el médico ni la ciencia ahorita puede dar un diagnóstico. Se están inventando medicamentos para por lo menos un poco sostener tanto dolor en la humanidad. Pero tú tienes poder, tú tienes la palabra. Al principio te va a dar miedo orar por el enfermo, claro que sí, por supuesto. Quizás hasta al principio al que le ores lo mandes más rápido al cielo, porque suele pasar. Pero no importa, no te canses de orar por los enfermos. Busca más bien a los enfermos, y cuando veas más milagros, tu fe más va a crecer en tu vida. ¿Cuántos van a orar por los enfermos? ¿Cuántos van a orar por los enfermos? Pero yo estoy enfermo, más todavía vas a orar.
No permitas que el diablo te engañe y que te diga, vos estás enfermo, ni siquiera te sanas. Nada, Señor. Así cuando te esté doliendo tu hueso, tu mano, igual ata a ese demonio fuera y libéralo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos van a orar por los enfermos? ¿Cuántos van a orar? A ver, quiero ver aquí. ¿Cuántos van a orar por los enfermos, jóvenes? ¿Cuántos van a orar por los enfermos? ¿Cuántos van a ver milagros y maravillas en su vida? ¿Cuántos van a ver milagros y maravillas? Aleluya. Póngase de pie. Vamos a orar. Y si tú estás enfermo, hoy te vas a sanar. Hoy vas a ser libre. Todo diagnóstico que te haya dicho el médico, todo lo que te hayan con la palabra, tú vas a decir, no es para mí. En el nombre de Jesús. De aquí tiene que salir obreros, una plaga de hombres de fe que van a orar por todos los enfermos. Levante su mano. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Señor, usa mi vida, Señor. Señor mío, pon compasión en mi corazón. Señor, quizás me he olvidado este tiempo de orar por los necesitados. Señor mío, he creído que la sanidad tiene un requisito o que alguien lo merece, pero hoy he entendido que es la misericordia de Dios. La sanidad es por gracia, es un regalo de Dios. Padre mío, usa mi vida. Tanta necesidad hay afuera. No quiero ser indiferente al dolor de la gente, Señor. Que los enfermos vengan, Señor, y yo pueda orar por esos, cualquier tipo de enfermedad, ya sea emocional, ya sea mental, ya sea física, ya sea en todo sentido. Padre, usa mi vida, Señor. Usa mi cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Enseguida retornamos con los que están saliendo. Vamos a orar por los enfermos y vamos a ver milagros y maravillas en el nombre de Jesús.